Bienvenido a polvoymiseria.com. Hoy estamos para platicar un tema delicado de el perdón de Dios, mas cuando gente que pasan un tiempo creyentes en la doctrina, empiezan a salir y dejar, como decir, gente que tiene tanta culpa que no pueden regresar, no sienten que Dios acepta más, como ya hicieron demasiado mal, ya no vale, y quedan lejos pensando que son demasiado malos para Dios. Así es, Ernie. Esto es muy común, es una obra que Satanás hace en las almas, haciéndoles creer los más malos, haciéndoles creer que sus culpas son tan grandes, sus pecados tan grandes, que no alcanzan el perdón divino. Esto es absolutamente falso. Entonces hay que poner en claro que Yeshua, Mesías de Israel, ya hizo la propiciación por todos nuestros pecados, absolutamente todos nuestros pecados. Yeshua solamente habló de un pecado que es imperdonable, el pecado de muerte, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero este pecado contra el Espíritu Santo, pues es otro tema. Y básteme decir que ningún ser humano sabe si ha cometido el pecado imperdonable. Entonces, en lo referente a los pecados de todos los seres humanos normales, que todos hemos cometido, sin excepción, todos hemos nacido en pecado, entonces todos hemos hecho pecados. Esto tiene que ver con la justicia divina. El pecado tiene que ver con la justicia divina. Entonces la gente tiene que entender que hay un tribunal celestial, así como hay tribunales en la tierra, de hecho puestos por Dios, según su propósito. Hay un tribunal en el cielo y hay una ley también que conocemos, la ley que Dios dio a Moisés. Esta ley condena a los pecadores, o sea, condena a todos los seres humanos porque no podemos cumplir la ley. Y los pecadores, que somos todos, debemos de saber que Yeshua, el Mesías, ya cumplió la ley por nosotros, y al haberla cumplido ya quitó la condenación y absorbió las maldiciones que había sobre nosotros, Él habiendo hechose maldición por nosotros, y nos quita todas las culpas, borra todas las culpas. Basta ese sacrificio para que nosotros experimentemos en el alma libertad de toda culpa. Ahora, Satanás sigue haciendo su trabajo de acusador. Entonces esto es lo que deben de saber las personas, que Satanás dice al alma: tus pecados son muy grandes, has hecho muy mal, no alcanzan perdón. Pero Dios dice: mi sacrificio basta para todos tus pecados. Entonces tenemos que saber que Satanás no quiere que vayamos con Yeshua, no quiere que creamos que su sangre preciosa basta para que nosotros hoy tengamos una libertad absoluta de toda culpa, condenación y maldición. Y no solamente esto, ahora el Señor va a transformarnos. Primero necesita justificarnos por fe. ¿Cómo nos justifica por fe? Bueno, Él nos da la fe para creer que Él es la propiciación perfecta y única por nuestros pecados. En ese momento el alma debe de sostenerse libre de toda culpa, y también su conciencia la debe de mantener limpia. Al decir sostener, estoy aludiendo a sostenernos limpios y libres de toda culpa en ese combate contra Satanás, que va a seguir pues haciéndonos sentir culpables y nos va a seguir haciéndonos acordar de nuestros pecados pasados. Y la palabra es muy clara: no debemos de sentir culpa por los pecados pasados. A veces, desde luego, experimentamos vergüenza, ¿no?, por todo lo que hicimos, porque ¿cómo nos vamos a sentir orgullosos de todo lo que hicimos? No nos sentimos orgullosos, sentimos vergüenza, pero no culpa. Y es que una cosa es sentir vergüenza y otra cosa es culpa. Vergüenza sí, porque son hechos vergonzosos, pero culpa ya no, porque Cristo ya limpió con su sangre mi alma de todas estas culpas, y debo de mantenerme así. Entonces, las personas que están en esa lucha, que no pueden volver a Dios, en realidad están siendo engañados por Satanás, porque todos los pecados alcanzan perdón y todos los pecadores alcanzan justificación de sus pecados y alcanzan también santificación.
la cual es diaria por medio de la obediencia y bueno, pues vida eterna también. Y hay muchos ahí, Ernie, hay muchos y muchas que están atrapados porque Satanás sigue contaminándolos, haciéndoles creer que pues no alcanzan perdón sus pecados, o también tratando de desacreditar a Yeshua de mil maneras, ¿no? Y vamos a hablar alrededor de la confusión que ya hablamos varias veces más, para este tema está importante del pecado, no está quitado, que la criatura vieja, el pecado uno, va a tener la guerra, y un poquito sobre la guerra espiritual. Sí, esa es la otra. Esto es otra de la iglesia apóstata, de sus doctrinas demoníacas. Ahí te dicen o te dan a entender que Cristo ya quitó tus pecados. Y en esta está la confusión y el diabolismo. Cristo no quitó los pecados, Cristo perdonó pecados y nos... Bueno, sigue perdonando, sí, es nuestro abogado, pero el plan es que no estemos viviendo en pecado, ¿verdad? O sea, perdona cuando caemos, o sea, pero ahora el plan debe de ser sostenernos en la gracia, en la fe y no vivir en pecado y no estar cayendo cada lunes en el pecado o cada sábado o cada viernes en la noche. Ir creciendo en este proceso de ir ganando pues autoridad y poder espiritual en contra del enemigo. Este crecimiento viene por la obediencia, viviendo pues para Dios, al servicio de Dios, porque dice Pablo en Romanos 6 que antes presentábamos nuestros miembros como instrumentos para la iniquidad, para la maldad, y ahora dice que tenemos que presentarnos todos nuestros miembros como instrumentos para la justicia. O sea, estar con Cristo es estar en servicio permanente, lo que incluye, bueno, hablar el Evangelio, compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, servir a los necesitados, que son todos, ¿verdad? Aunque también, pues en este mundo cada vez más de pobres y ricos, pues entonces los pobres económicamente hablando pues requieren también tienen ciertas necesidades, ¿no? Que los que tienen dinero no tienen, pero en este caso pues pobres y ricos pues necesitan oír lo más importante, recibir el pan verdadero, el agua verdadera, que es la doctrina sana. Entonces hay que saber que Yeshua no quitó el pecado, la criatura vieja sigue ahí, tan fuerte como siempre ha sido, y ahora pues Cristo da su mente, su Espíritu Santo, el nuevo corazón, y con este Espíritu Santo bendito, que es el Padre y el Hijo morando en nosotros, podemos vencer diariamente todas las manifestaciones del pecado. La más grande manifestación del pecado es la incredulidad, porque si caemos en incredulidad, ya caímos en todos los pecados. Digamos que ese es el más grande pecado, incredulidad. Si el diablo nos hace creer que la Biblia no es de Dios, o que Yeshua no es Dios hecho carne, sino un simple hombre, o que es un mito, y una de las de Satanás es susurrarle a los pecadores que Satanás no existe. Y por los que creen, que ya creen, ya he tenido tiempo en el gozo, en la paz, ver que vieron frutos y cambios en la vida. La culpa es la estrategia más fuerte de Satanás en no permitirnos comer, ni beber, ni creer, y tener fuerzas espirituales para estar firmes otra vez en la piedra que es Yeshua. Sí, la culpa es una consecuencia directa del pecado. Ahora, hay que discernir, porque si tú hablas ahorita en el caso de gente que ya ha recibido el Espíritu Santo, que ha dado frutos, pero que sigue lidiando con culpas. Y he tenido tiempo lejos, a mi parte. Yo recuerdo que yo caminaba bien, entonces me fui muy lejos otra vez. Como dice, el hijo pródigo regresa,
recibe el Espíritu Santo y otra vez se salga de casa y empieza otra vez en el mundo, y regresa, entonces se va. Y para mí era un proceso muy normal, porque yo me sentía más lejos por las culpas. Y entonces obviamente las culpas nos alejamos y despertamos un día otra vez muy lejos, queremos regresar y Dios está, llevándonos. Hay algo adentro en la alma que siente sola, que otra vez quiere regresar más. Entonces llega las voces que dicen, no, ¿sabe qué? Esta vez no hay regreso. Y yo personalmente lucho mucho, porque he caído muchas veces. Más en mi caminata era, no sé si era caídas como yo pensaba, o como yo no entendí las caídas como la doctrina me explica. Hay caídas, mas también hay culpabilidad y culpas que nos alejan más, y en esta guerra empezamos a hacer cosas más estúpidas, más lejos, que nos aleja, porque no creíamos y no entendíamos que su amor es más grande que estas culpas. Mira, Ernie, es muy sencillo esto. El pecador o la pecadora llega después de toda la vida de haber pecado a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre y en ese momento sus culpas son anuladas. Porque Cristo anuló el acta de los decretos, dicen Colosenses, que nos era contraria. Ok, a partir de ese momento tenemos que guardarnos libres de toda culpa. Pero repito, Satanás sigue su oficio de acusador. Entonces, la única manera que tenemos, o lo que tenemos que hacer, es crecer en doctrina, crecer en fe, para que Satanás no nos tire con sus acusaciones, porque nosotros sabemos que el acta de los decretos ya fue anulada. No tenemos por qué experimentar culpa. Si sintiéramos culpa, no podríamos servir a Dios, pero el diablo sigue acusándonos. Entonces, si no tenemos doctrina, si no tenemos una unidad con Dios cada vez mayor, si no tenemos vida con la familia de Dios, que es la iglesia, es muy difícil, es casi imposible. Hay muchos que creen que pueden solos y que no necesitan congregarse, pero es un error y es un peligro, porque eso es mentira. O sea, mínimo una congregación de 2, 3 personas, eso ya, pero en el peor de los casos, porque en realidad debe de ser más nutrida la cosa. Entonces, la culpa es un enemigo con el que tenemos que estar luchando y no permitirle a Satanás que nos manche, que nos contamine. Bienaventurado el varón que no se condena en lo que aprueba, dice Pablo en Romanos, el varón y la varona, o sea, que está sólido, que está fuerte, tiene una conciencia fuerte. También es cuestión de una conciencia fuerte, porque conciencias débiles, cualquier cosa, se sienten culpables, por cualquier cosita. Y se cae. Y cuando sentimos culpable, regresamos los vicios y cosas que nos ayudaban con esas culpabilidades antes. Entonces sí, ahí es para mí la caída natural, hasta aquí podemos fortalecer para... Sí, pero hay que distinguir, una cosa son cuando Satanás está tratando de contaminarnos, de ensuciarnos de culpas, y otra es cuando realmente hacemos un pecado y sentimos culpa. Entonces ahí hay que discernir cuándo es porque realmente pecamos y cuándo es cuando solamente Satanás quiere molestarnos. Entonces, en una situación de esas, lo mejor o lo que más conviene es pedirle a Dios que Él nos diga si realmente fue un pecado o no fue un pecado, porque Satanás se va a aprovechar y de todo nos va a hacer sentir que es pecado. Pero en esas circunstancias lo mejor es: Dios, Yeshua, si pequé, tú redargúyeme. Y el Señor lo va a hacer, porque muchas veces no pecamos y andamos con culpas. Pobremiseria.com